familiar, para que ni un ápice de depresión, de angustia, de malentendido pueda tomar una sola célula de nuestro cuerpo, siempre llenos de la presencia del Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez cuando empezó la guerra de Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania, a mí el Señor me mostró el mar muy agitado, unas olas tremendas, muy altas, cómo golpeaban contra un malecón. En ese malecón que era alto estaba lleno de personas, y esas personas estaban viendo las olas gigantes, pero las estaban viendo como turistas, porque esas olas no llegaban a alcanzarles. Dice la palabra del Señor en Job, dice Job 38:11, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Por muy grande que sea la tempestad, por muy grande que sean las olas en contra de tu vida, el Dios Todopoderoso no les dejará ir más allá. Y el Señor me mostró que todo lo que está sucediendo en Ucrania, pasará el tiempo y llevarán a Ucrania diferentes eventos deportivos y se crearán estadios. Hace poco pude tener un sueño. Se ha abierto una puerta en el norte de España, en Irún, para predicar a los ucranianos. Pude ver una puerta y como una persona de Ucrania me decía: ven, pasa. Era como un cuarto de baño gigante. En ese cuarto de baño, ahí sigue la consagración del gran eterno para con tu vida, para con mi vida, porque el Señor nos llama a una consagración, y a veces Él abre puertas para que tu vida sea llevada a esa consagración en el nombre poderoso del Señor. En ese tiempo de mi vida, en Ucrania estaba habiendo guerra, estaba habiendo un conflicto también en mi vida, y al lado de esas olas yo pude ver a un amigo mío misionero, y pude ver, el Señor me llevaba, me mostraba sus zapatos, como caminaba como una especie de escaleras, y paralelamente el Señor me mostraba la iglesia que yo pastoreo. Y el Señor me decía: camina en tu tempestad con una de las partes de la armadura que dice Efesios, con los zapatos del presto del Evangelio. Sigue, camina predicando mi palabra y métete en la iglesia, conságrate, métete dentro de la iglesia, ven a adorar al gran Yo Soy. Y aunque haya tempestades ahí fuera, usted va a ser lleno del poder de Dios, de su gozo, de su alegría, porque será rociado con el aceite del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Y dice amén. El Señor hace poco me llevó a Andalucía. La primera vez que yo estaba en esa tierra, toda mi vida había pisado esa región. Y el Señor me llevó allí a Sevilla. Cuando pisé la ciudad de Sevilla, entró como un quebranto dentro de mi corazón. El Señor me estaba mostrando el carácter de las personas de Sevilla. Eso que dice la canción, Sevilla tiene un color especial. Una vez que tú pisas la ciudad de Sevilla, te das cuenta que los andaluces, que Sevilla tiene un color especial. De ahí de Sevilla me llevaron a una ciudad llamada Huelva. En ese lugar estaban adorando los hermanos gitanos en ese lugar, con una alabanza pura, genuina. Había una persona que estaba tocando la guitarra en ese lugar, que cuando él tocaba esas notas se sentía el poder del Espíritu Santo.
En ese lugar estaban las adoradoras cantando al Señor. Y yo estaba sentado en una de las sillas de aquel lugar. Y en visión pude ver como desde una nube salía un oído. Era el oído del Señor y por él salía como una especie de embudo y bajaban caballos con espadas en la mano y la presencia del Espíritu Santo estaba en ese lugar. Y en el tiempo de la administración levanté a las adoradoras donde estaban ubicadas y le dije: el oído del Señor os está oyendo. Y fueron todas llenas del poder del Espíritu Santo, porque nuestra oración, hay un oído en el cielo que el Señor tiene presto a nuestro cántico. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Acá están los libros. Cada uno de ustedes pase, coja su libro, deposítelo en la folía cuando usted pueda, y es para la obra del Señor. Este libro me costó 1 año escribirlo. No es para mí el dinero es para la alfolí de la iglesia. Levántese usted, hermana, a poquito lo va depositando y colabora con la obra. Es para Dios. Josué, el olor fragante al reino de Dios. Algunos se han quedado sin galardón. Uno me queda. Usted cuando entró por la puerta, yo no sé si te fijaste en los pastores. Los pastores se pusieron contentos porque usted entró por la puerta, sonrieron, porque ellos desde su ilusión han levantado este lugar. Y cuando usted entra por la puerta, ellos se regocijan. Pero si usted no entra por la puerta, ellos se atribulan. Ellos lo pasan mal. Por eso venga a este lugar, colabore con la obra del Señor. Colabore con su pastor. Si usted hace un pastel, que a veces le gusta hacer a las hermanas pasteles, acuérdese de los pastores y llévele un pedacito. Si nosotros nos fijamos en las Escrituras, ¿a qué hombre de Dios nosotros nos tenemos que parecer? David, a Sansón, a Elías, a Eliseo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. ¿A qué hombre de Dios nosotros nos tenemos que parecer en las Escrituras? Si nosotros nos tuviéramos que fijar en alguien, pastor, ¿quién sería nuestro ideal, nuestro modelo a seguir? Yo creo que nuestro modelo a seguir sería Jesús. Porque a veces puede haber un debate entre 3 o 4 personas o 5. Que unos dicen que Jesús tenía ombligo, que no tenía ombligo. Pero ¿cómo vamos a descifrar realmente cuál es la verdad? A la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier conflicto que se esté disertando? La luz de la palabra tiene que ser el antídoto eficaz ante cualquier discusión, ante cualquier paradigma. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier asunto? Y nuestro modelo a seguir, ese es Jesucristo.
Mateo 17, 14 al 21. Si usted me puede acompañar. Mateo 17, 14 al 21, dice la palabra del Señor. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Si nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús era un hombre de oración. Es bueno estudiar la palabra, es bueno estudiar la palabra, es bueno escudriñar la palabra. Pero si usted se fija dentro de las Escrituras, siempre Jesús se pasaba tiempo orando en la presencia del Señor. Y cosas maravillosas, cosas magníficas, cosas sorprendentes sucedían cuando Jesús pasaba la noche orando. No solo estaba un rato, sino generalmente Dios nos habla de un Jesús que tenía poder de Dios. Pero ese poder de Dios no lo tenía por estar un rato en la presencia de Dios. Lo tenía pasando la noche a solas con el Rey, con el Eterno. Dice la palabra del Señor que Él estaba toda la noche orando. Y cuando estaba toda la noche orando, usted se fija lo que acontecía después, porque ese paradigma de que Jesús estaba la noche entera orando no se me había abierto hasta que estuve en una vigilia en la ciudad de Madrid. Allí me entregaron a predicar a las 5 de la mañana. Entramos en ese lugar como a las 8 de la tarde, un pastor llamado Euricle, cubano. Estuvimos comiendo una rica cena con sabor a Cuba y desde las 12 a la noche estuvimos adorando en ese lugar. Se predicó la palabra, hubo testimonios y sobre las 5 de la mañana ahí me entregaron a predicar la poderosa palabra del Señor. Acabó la vigilia sobre las 6 de la mañana. Tomamos un rico desayuno y todavía me quedaban unas 3 horas para llegar a mi casa. Jesús, cuando estaba orando toda la noche, dice que después bajaba de estar en el monte, y una de las veces se le apareció un leproso y fue sano en el nombre poderoso del Señor. Porque cuando pasamos la noche en vela y orando, ahí en la iglesia se impregna de la presencia del Señor. Toda capa de oscuridad, de oposición,
porción en los cielos se abre y la escarcha del Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas, nos llena de los tesoros del cielo, nos impregna con oro, con rubí, con brillantes. Por eso al día siguiente, cuando Jesús bajaba, había señales, había maravillas, había milagros, porque Jesús tenía poder de Dios. Era un hombre de poder, era un hombre de autoridad, pero eso se conseguía no solo con una hora orando. Jesús, Dios hecho hombre, se pasaba toda la noche orando. Usted ve los vídeos de Gigi Ávila, ya en su ancianidad, cuando le daban el micrófono, que creía a la gente que estaba medio loco, pero cuando le daban a ese ancianito ese micrófono, y se lo daban y había como un estadio lleno de multitud, todos empezaban a ser sacudidos por el poder del Espíritu Santo, porque ese ancianito, ¿a quién copiaba? Copiaba a Jesús. Se metía en una habitación y estaba orando, estaba allí gimiendo. Él oraba en lenguas. Hay otro vídeo que empieza a orar Gigi Ávila en lenguas, quebrantado, orando por un despertar, orando por un avivamiento. Por eso él oraba por los paralíticos, y los paralíticos se levantaban de la silla de ruedas. Él se metía, como empezaron los grandes avivamientos, con oración y ayuno, y el Señor no hace acepción de personas. Hubo un hombre en Gales llamado Evan Roberts, un carbonero, que se determinó a meterse en la presencia del Señor, y toda Gales fue conmovida por el poder del Espíritu Santo. Había partidos de fútbol, había teatro, había espectáculos del mundo, y todo lo tuvieron que cerrar porque iban a las campañas de milagros donde los ciegos veían y los paralíticos se levantaban de las sillas de ruedas cuando lo creen y dicen amén. Que Jesús fue un hombre de poder, un hombre de oración. A veces tenemos que ser metidos en diferentes pruebas y circunstancias para que ese dolor, para que esa adversidad, nosotros la canalicemos en una búsqueda fuerte con el Espíritu Santo. Jesús iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, y dice que en su agonía, su oración todavía se volvía más fuerte, más insistente. Pero cuando se dio de vuelta, encontró a sus discípulos. ¿Y cómo encontró a sus discípulos? Los encontró durmiendo. Muchas veces el pastor está y ora que ora, y ora que ora, y tiene la presión de abrir la iglesia, tiene quizá la presión de ir a su trabajo, y cuando él levanta un poco la cabeza, ¿qué anda haciendo la gente? La gente anda viendo entretenimiento. Este versículo, si me puedes poner la música de fondo, por favor. Este versículo salió más a mi entendimiento cuando una de las veces tengo que venir a la ciudad de León a predicar. Siempre que me desplazo a una ciudad, intento salir con mucho tiempo de antelación de mi casa, porque ya sé que diferentes situaciones se pueden levantar cada vez que voy a una ciudad. Y salí con mucho tiempo de antelación. Pero cuando voy a abrir ese bendito coche mío, no funciona, no me abre la
la puerta. Y yo tengo que estar en la ciudad de León porque tengo un compromiso. Aquella vez que quedamos a Bala, fue ese día en la iglesia de Pichardo. Y ese coche no me abre la puerta. Era invierno y yo no estaba sudando porque era invierno. Digo, ¿cómo le hago? Digo, voy a llamar a mi hermana, que ese coche era de mi papá. Que seguramente igual con la otra llave, porque esta ya es un poquito antigua, quizá con la otra llave nueva va a abrir. La llave, ¿dónde está la llave? Está en casa de mamá. Voy a casa de mi madre y en ese cajón donde está la llave, cojo la llave y también cojo 2 destornilladores por si no me abre la llave. Cuando voy a ese bendito coche, le introduzco la llave y no abre. Para colmo, había traído el teléfono móvil y casi no tenía carga, porque mi intención era cargarlo dentro del coche. Pero como el coche no abría y el teléfono tenía poca carga, tuve que ir a casa a cargar el móvil para llamar al cerrajero. Cuando entro por la puerta, a mí ya me estaba hirviendo algo dentro. Me ría, yo estaba agitado. No me gusta perder testimonio y no me gusta llegar tarde a los sitios, y menos si es la iglesia del Señor. Cuando entro por esa bendita puerta, que no es malo, ahí estaba mi hijita y mi señora con la televisión puesta. Yo no les dije nada, pero yo estaba con una presión. Jesucristo tenía una presión. Iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Iba a ser muerto en ese lugar. Y como halló a sus discípulos, los halló durmiendo. Dice que las gotas caían al suelo, eran de grandes como gotas de sangre. Él tenía presión. Esa presión tenía yo en mi interior. Cuando bajé a ese coche no me abría la puerta con la llave y le tuve que forzar la cerradura y entrar como pude en ese coche y coger y ir a la asignación que Dios tenía preparada para mí. Tú no sabes la presión que puede tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, cualquiera de nosotros, antes de llegar a este bendito lugar. Si nosotros tomamos nota de lo que pasamos durante la semana para poder llegar a este bendito lugar sanos y salvos, algunos ni se lo creerían. Una de las veces esta semana voy caminando tranquilamente, lleno del poder de Dios, a la iglesia. Digo, ahora en invierno voy caminando, y si voy caminando pues no tengo frío, no hace falta utilizar el coche, y de paso pues me da un aire y yo me gozo en el paseo. Subo, como decía mi padre, mientras vas y vienes no crece hierba en el camino. Ahora en el camino yo me encuentro un antiguo amigo de la infancia que es del mundo. Por cortesía yo me paro en ese lugar, pero una saeta del diablo. Ese chico se empezó como a regocijar, empezó a recordarme a mi papá. Y mi papá ya no está en este mundo, está en el cielo, una eternidad con el Altísimo. Él decía, yo trabajaba con tu papá, pero yo lo notaba que me lo estaba diciendo con un espíritu de regocijo. Ganas no me faltaron y fuerza tenía, estaba lleno del poder de Dios y no me faltaron ganas de arremeter contra Él. Pero me contuve, tuve temor, tuve dominio propio, porque el sábado tenía que predicar la bendita palabra del Señor. Saetas que pueden salir a tu encuentro para debilitarte, para enfermarte, para llevarte a depresión, para llevarte a que no quieras levantarte de la cama, que te tapes con esas mantas y sábanas y
no quieras levantarte de la cama, porque por muy ungido que seas, hay saetas que traen el veneno diabólico del diablo. La saeta que le hicieron llegar al profeta Elías. Había tenido una victoria grandiosa el profeta. Había abierto con su palabra el cielo, lo había cerrado. Había hecho caer fuego del cielo sobre un altar y había sido consumido incluso estando mojado en las 12 piedras que había alrededor de ese altar. Los había degollado a 450 profetas de Baal. Elías los había degollado. Tenía una victoria tremenda el profeta Elías, pero había una mujer llamada la reina Jezabel que se enteró de todo eso y por medio de un mensajero le envió un mensaje envenenado: que no acabará el día sin antes que yo acabe con tu vida, y sino que me castiguen los dioses. Esa palabra envenenada, ¿sabes qué hizo hacer al profeta Elías? Lo hizo andar por el desierto un día entero y sentarse debajo de un enebro deseando la muerte, porque hay saetas diabólicas de parte de personas que te limitan, que te atrasan, que te meten debajo de un enebro. Y fíjate que tuvo que ir 2 veces el ángel y decirle al profeta Elías palabras de aliento y entregarle una comida celestial para que continuase caminando, porque portales y puertas en el día de hoy se abren de oportunidad para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. Y dice que fortalecido por esa comida, Elías anduvo 40 días y 40 noches por el desierto. Pero anduvo esa distancia fortalecido por una palabra. Pero él no era la dirección del gran eterno. Porque eso sabemos que no era la dirección del gran eterno, porque Elías, cuando está en ese lugar, en ese monte, Dios se le aparece y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías tenía fuerza, tenía fortaleza, pero no tenía la dirección del Espíritu Santo, no tenía la dirección de Dios. Dios le dio una palabra, le dio dirección. No te muevas si no es con la dirección del Eterno. Dios le dijo a Elías: anda, ve y úngeme a Eliseo como tu sucesor. Porque se abren las puertas de las diferentes iglesias. Porque el Señor ha depositado la legalidad de acceso para que caminen las diferentes iglesias. Un profeta en una iglesia de allí de Benavente del Rey Jesús me dice: no acabará el año, sino que lo que está en tu corazón se manifieste. Año 2019, finales de 2019, y desde ese momento empecé a predicar la poderosa palabra del Señor. Pude ver en un sueño la bandera de España y el primer pastor para entrar por esa puerta, el pastor Miguel Sancho de Burgos. Yo llamé por teléfono a ese pastor y las puertas se empezaron a abrir, pero llegó la pandemia. Y la pandemia tuve que parar, pero cuando se abrió otra vez las puertas en el verano, ahí estuve caminando en el nombre poderoso del Señor. Zavala caminó conmigo cuando fuimos a Santander. Nunca había ido desde Burgos a Santander. Solo se me ocurre a mí ir por esa bendita nacional. Miedo daba. Y Zavala tranquilo. En el regreso era de noche, las 12 o la 1 de la mañana. Zavala no paraba de hablarme. Y dice: no te quedarás dormido. ¿Cuántas veces en el camino he podido sentir como algo me tocaba la frente,
como que no permitía que me entrara en el sueño. Recuerdo una vez viniendo de Valencia, como a las 6 de las 7 de la mañana, yo estaba por las carreteras. ¿Cuántas carreteras secundarias he transitado los domingos? Quizá los domingos usted está en su casa durmiendo. Pues acuérdese cuando se levante y abra un ojo a las 2 o las 3 de la mañana. Ore por mí, porque quizá por alguna carretera de la nación de España esté transitando con ese bendito coche en el nombre poderoso de Jesús. Recuerdo una vez que se me abrió, pastor, una puerta de oportunidad en la región de Bilbao. En ese lugar, en una iglesia bonita, hice una agenda para después predicar en un lugar llamado Isla, Cantabria, que es un pueblito cerca de Santander. Iba a predicar ahí el domingo por la tarde, por la mañana iba a predicar en la iglesia grande de Bilbao, y por la noche había una iglesia que se había destruido en Aguilar de Campoo, que es un pueblito de allí de Palencia, y ahí vamos a hacer una vigilia por la noche. Ahora el pastor de Bilbao, le vino un evangelista de Italia y me dijo, no, pues para otro día te vamos a recibir. Y en mi pensamiento digo, y le cancelo al de Isla, y digo, no está bien eso de parte del Señor. Y me desplacé hasta Isla, 300 kilómetros. La iglesia era una cochera. Ahí se desató el poder del Espíritu Santo. Se predicó la palabra del Señor. Cuando salimos de ese lugar, fuimos a hacer una vigilia en una casa en Aguilar de Campoo. Yo puedo hacer una vigilia, era sobre las 10 o las 11 de la noche, me quedarían 2 horas para llegar a mi casa. Yo puedo hacer una vigilia guachi guachi, 2 coritos para adelante, 2 coritos para atrás, y vámonos para casa, que hace mucho frío, si no nos da muy tarde. Y estaba con mi esposa y con mi hija. Empecé a llevar esa adoración, pastor. Me daban los cantos de adoración. Una de las adoradoras tenía un librito. Yo le di parte y empezó a cantar con gran entusiasmo. Cuando de repente me dice, pastor, ya se había cantado todas las canciones de ese bendito cuaderno. Le digo, bueno, pues si sientes ya. Se predicó la palabra del Señor sin escatimar nada y se ministró a los hermanos. Terminamos saliendo de ese lugar a la 1 a las 2 de la mañana. Por el camino más o menos nos dormíamos. Tuvimos que parar a un lado. Nos quedamos como dormidos y vinimos llegando a casa a las 4 de la mañana. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. ¿Cuántos anhelan las misiones? ¿Cuántos anhelan predicar su palabra? ¿Cuántos anhelan salir por las ciudades de España y de las naciones de la tierra, fortaleciendo a los hermanos, avivando a los hermanos, levantando los brazos a los pastores? ¿Cuántos lo desean y dicen amén? El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de las misiones. Pero hubo un momento donde él, con su título de apóstol, iba a predicar la palabra del Señor a Asia. Quizá Pablo tenía pensado predicar a las multitudes. Igual tenía pensado que lo iban a hospedar en un hotel de 5 estrellas y que iba a predicar en un pabellón de deportes. Pero al apóstol Pablo, porque él depende del Espíritu Santo, igual que nosotros, le fue impedido caminar hacia Asia. Mas un varón macedonio le aparece en un sueño diciendo, ven y ayúdanos en este lugar. Por el camino se encuentra a una mujer que estaba adivinando, y de estos son los hombres de Dios, llenos del poder y del Espíritu Santo. Pero Pablo la reprendió y el demonio salió de esa persona. Los empezaron a zarandear a Pablo y a Silas, los empezaron a cuestionar, y dice la palabra del Señor que se armó una trama grande en contra de ellos, cientos, decenas en contra de ellos, y dice la palabra del Señor que los azotaron, y los azotaron no pocas veces. El apóstol Pablo y Silas estaban heridos en ese momento.
más los metieron en el calabozo de más adentro. Si usted se fija en YouTube cómo era ese calabozo de más adentro, era un lugar pequeño, un lugar diminuto. Seguramente estaba húmedo en ese lugar. Pero en ese lugar Pablo y Silas empezaron a adorar al Gran Yo Soy. Porque el Espíritu Santo llevó a Pablo y Silas a ese lugar. Porque el carcelero tenía que ser salvo con su familia. Y esos hombres llegaron al hogar del carcelero y su familia. Y en ese lugar es cuando reciben la salvación. Pablo no iba a predicar a multitudes, predicó a multitudes. Pero en ese lugar tuvo que llegar a esa casa. Tuvo que llegar a ese lugar. Y dice que saliendo de aquel lugar, llegó a otra casa, la casa de Loida. Y en ese lugar dice que los que estaban en ese lugar fueron fortalecidos. Pero si igual el apóstol Pablo estaba peor que ellos, porque venía de ser azotado, venía de ser zarandeado. Lo que pasa es que el apóstol Pablo sabía dónde estaba la fuente. Bendito eres tú, que en tu tribulación sabes dónde está la fuente. Porque hay personas ahí fuera que no saben dónde está la fuente. Pero el apóstol Pablo, herido, zarandeado, pero sabía la fuente de dónde beber. Por eso herido y en esas circunstancias, él pisó la casa de Loida y fueron todos fortalecidos. ¿Cuánto lo creen? Y dice amén. Los nacidos del Espíritu no saben dónde les va a llevar el viento del Espíritu. Tú no sabes dónde te va a llevar, a qué aldea, a qué pueblo, a qué casa, a qué ciudad. En México estuve predicando la poderosa palabra del Señor y en uno de los lugares en Ciudad de México era un salón de un dentista, chiquito, pequeño. Éramos 4 personas en ese lugar. A mí me pusieron en el altar, que era una mesa, los 13 adorando, ahí adorando solo. Y ahí se predicó la poderosa palabra del Señor. La semana siguiente, el Señor en una ciudad llamada Morelia, Pastor, se me abrió una puerta para predicar en una iglesia grande. Tenía gradas al lado derecho y de fondo era grandísima. Habría como 200 personas. Pero primero el Señor te llevó a un lugar humilde. Porque Jesús, una de las características que tiene, no solo era que tenía el poder de Dios, sino que era un hombre sencillo, un hombre humilde. Parte de su ministerio lo llevó a cabo Jesús en las casas. Cuando convierte el agua en vino, Jesús fue dentro de una casa para que no se acabara la fiesta. Jesús convirtió el agua en vino. Cuando sanó a ese personaje que era paralítico, dice la palabra del Señor que había muchedumbre en esa casa. Los 4 muchachos no podían entrar por la puerta, que tuvieron que introducir al paralítico por el techo. Y en esa casa que Jesús estaba haciendo una reunión, ahí fue sano ese paralítico. Numerosas veces vemos en las Escrituras que Jesús y el apóstol Pablo desarrollaron su ministerio en las casas. Cuando el apóstol Pablo está en el aposento alto, era una casa y en ese lugar estaba disertando la palabra del Señor largamente. Y dice las Escrituras que al día siguiente el apóstol Pablo tiene que salir. Era como un tercer piso y había una persona que estaba sentado al lado de una ventana. Y él se cayó de ese lugar. Y ahí bajó el apóstol Pablo, se tumbó encima de él. Y esa persona fue sana en el nombre de Jesús. Ahí continuó el apóstol Pablo predicando su palabra hasta el alba. Y al día siguiente, él tenía que salir a predicar la poderosa palabra del Señor. Cuando
Cuando salí de Madrid de predicar la palabra del Señor, era invierno y serían como las 8 de la mañana. 3 horas me quedaban hasta mi casa. Y de camino, me adentré por la Nacional para no pagar peaje. Una vez que tú te introduces en la Nacional, hay una gasolinera low cost. Tú te introduces y me puse un poco más para adelante porque me estaba quedando dormido. Cabaceé un poquito así, pero en la iglesia que pastoreo me estaban esperando porque había un congreso de avivamiento. Diferentes iglesias hicieron ese tipo de congreso y no aparecieron tantos en ese lugar, pero el Señor me había entregado una visión profética en ese lugar, el día pastor, y sin establecer doctrinas, el día de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, yo estaba sentado en la mesa allí de mi salón y pude ver una visión claramente. Pude sentir la presencia del Espíritu Santo y podía ver como de una especie de caja fuerte. El interior estaba oscuro, como podía ver que había una mano y esa mano abría esa caja, la abría y la sostenía ahí con una clase de metal. Y las personas que estaban en ese lugar estaban saliendo de ese lugar. No llegaron muchos a ese lugar. Yo iba a suspender el evento, mas una de las personas, y venían de San Sebastián, venían de Valladolid, una de las personas me llama: pastor, yo voy a estar en ese lugar. Cuando dijo eso, yo sentí la presencia del Espíritu Santo dentro de mi corazón. Digo, lleguen 2, lleguen 3, yo voy a hacer ese evento porque tengo una palabra para aquel lugar. Y en el tiempo de la administración desaté esa visión profética. Esa profeta empezó a temblar. Yo le digo, camina. Esa profeta empezó a caminar. Estaba temblando. Y hoy, en el nombre de Jesús, son muchas las iglesias que ella está caminando, predicando la palabra del Señor. Nunca hubiera descubierto el parámetro que tiene el pasaje. Jesús oró toda la noche, porque nunca me había quedado toda la noche en la vigilia. Siempre eran hasta las 3 de la mañana. Nunca había quedado hasta tan tarde. Siempre a las 3 yo me regresaba. Pero esa vigilia en Madrid fue la primera que yo me quedé hasta tan tarde. Por eso el pasaje de que Jesús se quedó orando toda la noche. Yo digo, Jesús es un hombre de poder, un hombre de vigilia, un hombre de monte. Pero cuando él bajaba, estaba en vigilia, dice que de una de esas veces de sus discípulos escogió a 12. Y con esos 12 dice que se fue a un descampado y le traían paralíticos, enfermos, y eran sanos en el nombre poderoso del Señor. Nunca hubiera descubierto eso. Como en una nube estaba, se predicó la poderosa palabra del Señor en la mañana, el domingo, viniendo de Madrid. Me quedé con los hermanos hasta las 6 de la tarde. Y al día siguiente, pastor, yo me fui a Burgos. Y de Burgos me subí para Saseguas, para Santander otra vez, con Fabricio. Y terminé llegando a mi casa como a las 3 o las 4 de la mañana. Y Fabricio me dice, ten cuidado, no te quedes dormido. Y llegué a mi casa, yo me quedé 2 días como muerto, como fatigado, muy cansado. Tuve que quedarme 2 días. Igual que aquella vez que salía de Valladolid camino a Burgos a predicar la poderosa palabra, habiendo estado en una vigilia que acabó a las 3 de la mañana. Camino a Burgos en el coche, literalmente yo deseaba la muerte. Llévame a casa, papá. Fatigado, cansado, con sinsabores de la vida, con traiciones, con malentendidos,
con los hermanos que no llegan a la iglesia. Como ves que de tu ministerio crecen las iglesias, los misioneros se expanden, se crean puertas, entran por esas puertas, después hablan más de ti, sin sabores de la vida. Y metido en ese coche cansado, había salido de una casa, había llegado a las 3 o las 4 de la mañana. Y gracias a Dios que me atendieron en esa casa, pero dormí en el salón, en el sofá. Y no me pude duchar, porque el pastor estaba arreglando la ducha. Entonces a las 7, a las 8 de la mañana yo salgo de ese lugar, cansado, fatigado, en ese coche deseando la muerte. Pero un versículo de las Escrituras brota a mi entendimiento y dice: te ungiré con aceite fresco, renovaré tus fuerzas como las del búfalo. Y sentí la presencia de Dios, como me renovaba. Sentí su presencia, sentí el abrazo del Padre, sentí su renuevo, sentí su vigor, sentí como ese pasaje de las Escrituras rotaba, se creaba realidad. He sido sanado a través de la palabra. Porque a veces el Señor te manda a predicar su palabra y por las críticas, por las murmuraciones, crees que no eres digno de los altares. Pero una vez el Señor en su palabra sanó mi corazón y dice: yo escogí a David y era rubio y hermoso. Cuando leí ese pasaje sentí la presencia del Señor, como que algo sanaba mi corazón, porque el Señor te ha dado una identidad, te ha dado un llamado. Es Él el que te llama, es Él el que te establece, es Él el que te afirma. No dicen los hombres ni las circunstancias, es el gran yo soy que nos ha llamado a ti y a mí. ¿Cuánto lo creen y dicen amén? Leyendo la palabra puedes sanar, leyendo su bendita palabra te puedes afirmar. La palabra tiene vida, la palabra es luz, la palabra tiene poder. ¿Cuánto lo creen y dicen amén? Jesús era un hombre de poder. Con su palabra, esa persona le dijo a Jesús: solamente di la palabra, mi siervo, el hombre del centurión, dice: mi siervo será sano. Solamente di la palabra, porque la palabra tiene sustancia, la palabra tiene poder. Si eres un hombre de oración, de búsqueda, de ayuno, tu interior está lleno del poder de Dios. Y cuando tú sueltas la palabra tiene sustancia. Y esa sustancia coge, y ese siervo fue sano, porque Jesús era un hombre de poder. Pero la sustancia de la palabra de la reina Jezabel, de ese mensajero, que tenía otra sustancia, tenía poder demoníaco. Por eso tú escuchas a una persona hablar y te puede causar depresión, pero puedes escuchar a otro y te puede levantar, porque tiene poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Y necesitamos ese poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria. Amén. Recuerdo una vez, y con esto termino, estaba en un pueblito de México llamado Malima. El Señor me había llevado a ese lugar, y cuando voy a comprar el pasaje no siento ir más de 18 días. Cuando voy a ese lugar era mayo del 2021. La nación de España tenía de estar confinada por provincias. No la pandemia, sino después de la pandemia, al año siguiente, veníamos de estar confinados por provincias.
Ese mayo yo salgo para allá, para México. Cuando estoy en el Adolfo Suárez, no había nadie casi. Nadie. Nunca me pasó nada en el tiempo de pandemia. Nunca me enfermé oficialmente de COVID-19. Y he andado por diferentes lugares, países, naciones. Y nunca el Señor permitió que me enfermara. Estaba todo cerrado. Estaba Adolfo Suárez casi sin gente. Salía de esas para México. Le dije a la persona que le hacía la agenda en México, digo, una ciudad. Digo, pues no me quiero mover mucho de un sitio, y en ese lugar, sin conocer a la persona, mas había visto en un sueño 4 números 1 en color verde y la nación de México, la bandera. Y yo digo, el Señor es donde me quiere. Y en ese lugar estuve en Querétaro, estuve allá unos 18 días. En un lugar me hospedé que no me conocía a la persona. Y toda aquella región se me abrió. Y en uno de los últimos días me llevaron al pueblito este, a Malindo, México. Cerca de Guanajuato, era un pueblito de vacas, de cabras. Cuando llego a ese lugar, ¿y cómo se comen los pueblitos? Cuando llego a ese lugar, yo aprendí de los pozoles y de los tazones grandes de allá de México. Cambié todas las tazas en mi casa. Ahora son tazas grandes. Porque allí en México, cuando bebes café. Porque hay veces que vas a beber café y te quieren dar la taza buena. Y claro, la taza buena es así pequeñita. Es la taza buena. Que la hacen con todo su amor. Pero yo en México, yo aprendí la taza grande. Quité todas las tazas. Ahora estaba en mi casa, quité todas las tazas. Me voy a ese pueblito en una taza de barro, pastor, con sabor a campo, el cafecito en una taza de barro. Cansado estoy yo porque es de los últimos días en aquel lugar, pero yo siento en el espíritu como un quebranto, como que me tengo que esforzar en ese lugar. La persona que me llevó a ese lugar, le digo que me vengan a buscar a la habitación media hora antes de la campaña. La campaña era como a las 6 de la tarde. Iban a evangelizar por la mañana. Me llevaron a la iglesia. Este es el pastor que viene de España, pero se va a quedar en la habitación. No desayuné, no comí y salí media hora antes de la campaña a predicar la palabra. Enfrente estaba la iglesia católica. Se predicó la palabra del Señor y en el tiempo de ministración había un ciego que llevaba 7 años de ciego y fue sano en el poder del Espíritu Santo. Porque alguien se determinó a trancarse dentro de una habitación y estar en ayuno, estar en oración, como se han conseguido los grandes avivamientos. Personas que se han determinado a estar tiempo en la presencia del Señor. Jesús obraba en milagros y sanidades y prodigios y maravillas, pero generalmente, ¿qué había hecho Dios hecho hombre? Se pasaba la noche orando, clamando, porque sin sacrificio no hay poder. Sin sacrificio no hay power. Sin sacrificio no hay unción y poder de Dios. Cuando tú te subes en este altar, el sacrificio que hayas hecho durante la semana sube en olor grato al trono de la gracia, y de ese portal que se abre cuando te subes en este altar baja poder y fuego del Espíritu Santo. A mí esto me lo reveló el Señor una vez. Voy a predicar la poderosa palabra allí en Valladolid. Voy a pasar la ITV al coche que traigo, el cinturón es el C3 blanquito y no me pasa la ITV. Falla algo del amortiguador y me ponen en el papel que no pasa la ITV. Ya era el día jueves. Llamo a un amigo apóstol y le digo, no está mal que yo vaya con mi carrito, así no me ha pasado la ITV. Y dice,
no, que está mal. Y yo, no, pero es para el Señor. Y dice, no está mal, no puedes circular. Sin la ITV no puedes circular. Y dije, ¿cómo le hago? Y tenía agendado domingo en la mañana predicar en Valladolid, domingo por la tarde en Burgos. Me tuve que venir a León en autobús, alquilar un coche. Cuando alquilo ese bendito coche, yo iba a alquilar una gama B, ni muy pequeño ni muy grande, gama B. Cuando voy a alquilarlo, no había de esos, y por el mismo precio me dan un Kia Sportive, pastor. Cuando voy con el coche, para allí, para el barrio, lo aparqué para los chalés. Digo, no siento que la aparque aquí en el barrio, y me voy a bajar del coche y me lo rayo, porque no le puse seguro, que salía más caro. Digo, lo voy a aparcar para allí, para los chalés, como que se llama allí de los chalés. Cuando voy allí a buscar a la familia, a mi esposa y a la hija, ve mi niña el coche y dice, no papá, este es mejor que el que tenía. Ese día yo tuve un sueño, y el sueño que tuve es que salía del monte del sueño, como subía una columna de fuego desde los zapatos hasta el cielo, columna de fuego subía y bajaba otra y me chamuscaba, todo quedaba chamuscado. Y el Señor me enseñó, sin sacrificio no hay fuego. Una de las mayores veces que el Señor, y no me suele utilizar tanto en visiones y en profecía, una de las veces que más me usó fue en esa iglesia, porque venía del monte. Venía de pasar la ITV y se me canceló la ITV y tuve que alquilar un coche lejos de mi ciudad. Todo ese sacrificio fue llevado a ese lugar, a ese altar, y hubo manifestación del poder de Dios, porque sin sacrificio no hay fuego. Usted quiere tener fuego de Dios, usted quiere tener poder de Dios, va a ser con un sacrificio. Y a veces como seres humanos no queremos hacer ese sacrificio, pero por ahí está el Dios de gloria, el Dios eterno, que nos va a meter en un conflicto, que nos va a meter en una circunstancia adversa, como le pasó a Ana. Quería tener un hijo, mas no podía, tenía un problema dentro de su corazón. Pero ¿sabes qué hacía Ana? Dice que ella oraba largamente en la presencia del Señor. Ella gemía, ella adoraba, ella con lágrimas seguía adorando al gran yo soy. Pero esa circunstancia, ese problema no era para destruirla. ¿Sabes para qué fue? Para que ahondara y encontrara agua, pozo, poder de Dios. Porque cuando encontró el pozo, salió Samuel. Pero jamás Ana dejó el avivamiento, porque ella fue agradecida. Muchos de nosotros a veces, cuando el Señor nos otorga alguna victoria, dejamos de la búsqueda intensa, dejamos de ser agradecidos con el gran yo soy. Pero Ana llevó su premio a la presencia de Dios, llevó su premio. El sacerdote leía el templo y ella celebró en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor, y casi de este texto no se predica mucho. Dice: que Ana, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana nunca dejó de clamar. Brotó el agua, brotó ese pozo, pero Ana seguía clamando. Encontró la estrategia de tener éxito, encontró la estrategia de manifestar sus sueños y nunca dejó de clamar. Por eso, antes de este versículo, yo me imagino a Ana hacer la misma operativa. Y rabarrabasema la barrama. Si el Señor me escuchó por este hijo,
pero ya no lo tengo porque se lo entregué al sacerdote. Es la misma estrategia, seguir orando, seguir clamando. Ella siguió orando, siguió intercediendo y le empezaron a brotar más hijos, más sueños. Y dice la palabra del Señor que obtuvo otros 5 hijos porque era una mujer inconforme. La situación que le estaba rodeando era una situación de acomodo, porque el Cana le decía: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero había una mujer, había un hombre que era una persona inconforme, que oraba, que seguía orando, que oraba después de haber orado, que intercedía después de haber intercedido. El Señor, en una de las madrugadas, cuando el Señor me entregó la visión de los 4 números 1 en verde y la bandera de la nación de México, el Señor me reveló en sueños un Bambi. El Bambi, ¿qué significa esto, Señor? Me dijo: el ciego brama por las corrientes de las aguas. Y empecé a adorar al Señor, empecé a interceder en las madrugadas al Señor. Ponía una música de 1 hora de adoración al Señor y me quedaba dormido y empezaba a tener sueños, empezaba a tener revelaciones. De esas revelaciones, cuando vengo de México, el Señor me revela la bandera de Suecia y un río que corre por la bandera de Suecia. La amistad que tenía en Suecia, no me cogía el teléfono, mas por las redes sociales encontré unos pastores de Perú que entablé conversación con ellos y se me abrió las puertas para predicar la poderosa palabra del Señor en Suecia, sin conocer a las personas que había en ese lugar. Personas así latinas, pero ya estaban más cuadrados que los suecos. Y yo venía de México, de las casas de restauración, donde hacían los jóvenes para tenerlos liberados. 3 cultos había por la mañana, mediodía y por la noche. Ahí venía yo avanzando. Cuando el Señor me llevó a Suecia, yo estaba cansado, estaba fatigado, pero pude ver como de una mochila salía como un cuaderno. Y el Señor me dijo: allá en Suecia te voy a enseñar, te voy a que tengas nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Cuando voy a ese lugar había salvadoreños, pero ya eran más suecos que los suecos. Habían peruanos, pero ya estaban más suecos que los de allí. Cuando llegué a ese lugar, el Señor me dice: ponlos a avanzar. Venía de las casas de refugio y ahí empezamos a avanzar en el nombre poderoso del Señor. Y la unción se manifestó en aquel lugar. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Porque el Señor te ha traído a este territorio de España a avivar esta tierra. Por eso canaliza todo tu dolor y toda tu circunstancia adversa en una búsqueda intensa con el Espíritu Santo, para que los cielos de bronce se abran cada vez más y esta tierra, este país, sea rociado con el Espíritu Santo. Cuando lo creen y dicen amén. Amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Si hay alguna persona, podemos poner música de adoración, pastor. Pónganse sobre sus pies, pasen al frente, por favor, y vamos a orar por ustedes. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, aleluya. Mira cada vida, cada persona, Señor. Yo te los presento, Espíritu de Dios, ahora en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra, Señor, ha sido predicada en el nombre de Jesús. Mira este remanente, Señor, que tú has traído a este lugar en el nombre de Jesús. Que cada tesoro del Padre, de tu palabra en el nombre de Jesús, que ha tocado sus vidas, que ellos han sentido tu presencia cuando una de las palabras, Señor,
ha sido soltada desde este altar y ellos han sentido tu presencia. Eres tú hablándole en el nombre de Jesús. Declaramos, oramos, que cántico nuevo sale de tu vida, sale de este altar. Declaramos que recibes una recarga del Espíritu Santo. Declaramos que te enchufas en el nombre de Jesús a su presencia. Declaramos vitaminas del cielo sobre este lugar. Padre, que ha venido cansado, sea renovado, sea revitalizado. Padre, yo te presento cada vida, cada persona, cada ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que fruto, vitaminas especiales desciendan sobre este lugar. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos fruto que traías de tu país. Lo declaramos para esta nación también. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que el fruto que traías de lejanas tierras, de las medallas, Padre, de lejanas tierras, también venga contigo ahora, en este tiempo, en esta circunstancia, en este momento. Declaramos que tu fruto, el que tenías en tu país, también es ahora, en este tiempo, en este lugar, en este país. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos y oramos por cántico nuevo. Ahora por experiencias nuevas con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Declaramos que tu aceite es derramado ahora en el nombre de Jesús. Tu aceite, tus cántaros de aceite, tu agua viva, es derramado ahora. Ahora puedo ver ese cántaro como es derramado sobre tu vida, como esa agua es derramada sobre tu vida. Y veces salen de ese cántaro almas nuevas. Habla la palabra. Quita toda máscara religiosa. A diestra, siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Padre, declaramos que armas descienden sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que armas, espadas, descienden sobre tu vida. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que la autoridad, Señor, del Espíritu Santo que ya hay en este altar, en esta casa, sea sobre ti ahora. Una autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera dificultades. Ahora esa autoridad desciende sobre ti, desciende sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que el espíritu de la oración en el nombre de Jesús, el espíritu de la oración de Jesús, de Elías, desciende ahora sobre ti. Que las horas sean como minutos, en las madrugadas, que las horas sean como minutos, en las madrugadas, orando al gran Dios solo. Que el amor de Jesús se impregne en tu corazón. Ahora, el amor de Jesús se impregne en tu corazón. Ahora, en el nombre de Jesús, que ese amor ahora sea impregnado sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesús, visítala, Padre, en la doble porción del Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, que ese amor sea impregnado dentro de su corazón. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, que aguante
soporte. Descienda sobre ella en el nombre de Jesús. Que no se canse, que no lo quiera dejar, que no lo quiera abandonar. Porque el Eterno tiene su mirada puesta en ti. Padre, un espíritu de soporte, de aguante sobre ella. Ahora para soportar prueba, para soportar peso de gloria. Ahora en el nombre del poderoso Jesús. Visítala con poder. Padre, que el espíritu del avivamiento sea sobre ella. Ahora en el nombre del poderoso Jesús. Padre, declaramos sobre ella que en el día de hoy es marcada con llaves. Tú le das llaves ahora. Llaves ahora en el nombre del poderoso Jesús. Tú le das llaves ahora en el nombre del poderoso Jesús. Llaves sean soltadas sobre ella ahora en el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición en contra de tu vida, desde tu niñez hasta ahora, se quiebra en el nombre de Jesús. Se declara victoriosa. Muchas Que gracias. vayas, todo ardillo que te marque en el nombre de Jesús, que te haya marcado desde tu infancia hasta ahora, se quiebra, se rompe y en su lugar son puestas llaves, eres marcada con llaves. Ahora en la hora de todo. Ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora sale de sus manos uñas, garras, garras en el día de hoy, garras de águila, salen de sus manos, uñas, garras de águila, salen de sus manos, porque hoy tú la mudas, ahora, tú la mudas ahora, la mudas hoy. Ahora en el nombre de Jesús. Salen garras. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Dame salvación. En mi corazón. Corazón. No sabré agradecerle. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Ahora en el nombre de Jesús. Padre, un hambre por leer tu palabra. Levanta tus manos. Leyendo la palabra. Padre, ahora en el nombre de aumento, pensamiento, milagro, sale. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor, Senhor.
Nós te adoramos, nós te exaltamos neste lugar, por tua presença. Te exaltamos por tua glória, por tua graça. Estamos aqui para te adorar, Espírito de Deus. Gracias, Senhor. Gracias, mi Senhor. Un cántico nuevo. En el nombre de Jesús, te veo en Madrid. Ahora declaramos sobre ella. Mantén el control con anuncios de servicio. Se abre. El símbolo del metro de Madrid. Puedo ver. Ahora en el nombre de Jesús. Que Madrid se abra para ella. Ahora en el nombre de Jesús. Y el tiempo es ahora. Puedo ver un reloj de arena. Que el tiempo es ahora. Ahora en el nombre del poderoso de Jesús. Declaramos que la ciudad de Madrid se abre para ella. Ahora en el nombre del poderoso de Jesús. El Rama Sama, el Rama Sama, ahora sea sobre ella, ahora en el nombre de Jesús, esa puerta de Madrid se abre.